Hola queridos amigos, Dios les bendiga. Este sea una emisión en la que usted y yo podamos ser edificados. Recordemos que el objetivo primordial de este tipo de emisiones de formación ministerial es servirle mejor a Dios, es servirle con excelencia. Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos que Dios nos ha dado con miras a alcanzar una misión que también Él nos ha dado. Así que yo les invito a que compartamos este tiempo con el gozo de saber que Dios está con nosotros, con el gozo de saber que evidentemente el Señor tiene cosas para nosotros maravillosas y que todos tenemos dones. ¿Ok? Hemos visto una gama impresionante de dones, ¿verdad? Ya el total de dones que analiza este libro de los 3 colores de ministerio son 30. Hasta este momento hemos visto 20, 10 de poder, 10 de compromiso y hoy veremos 10 dones que están alrededor de los dones de sabiduría o conocimiento, ¿de acuerdo? Y está también dividido en 3 partes. Dones que tienen que ver con las necesidades sociales, entre los que están la generosidad, la hospitalidad, la misericordia y la pobreza voluntaria. Otra área es el área de la mente humana y tiene que ver realmente con el don de conocimiento, con el don de la organización, con el don de la sabiduría. Y al final veremos un área, un grupo de dones que tienen que ver con el potencial creativo, que es la creatividad artística, el trabajo manual, la música, ¿de acuerdo? Entonces, pues, creo que vamos a cerrar muy bien este tiempo de análisis de dones. ¿Qué es el don de la generosidad? A ver, recordemos que la dinámica que estamos llevando no es meternos a leer cada una de las citas porque son bastantes citas, pero a medida que usted les va leyendo entiende por qué se habla desde este enfoque. Lo que me voy a dedicar en estos 10 dones es a hablar básicamente de cómo se describe el don y cuáles son sus peligros, cómo se pueden formar, en qué áreas ministeriales puede estar, porque eso le da mucho mayor manejo, tanto si usted es pastor como si usted es simplemente una oveja, ¿no? A veces uno dice, bueno, pues si yo tengo el don de la generosidad, ¿para qué me sirve, no? Entonces, pues vamos a arrancar especialmente con el don de la generosidad. Don de la generosidad. ¿Qué es el don? Este don permite a quien lo posee dar cosas materiales a los demás de forma alegre y desprendida. Dejemos claro que como cristianos debemos dar, ¿no? El Señor nos dice, si alguien te pide, ¿no? Tu manta, tu capa, dale más, ¿no? Camina la milla esta, o sea, como cristianos debemos ser todos generosos, pero el cristiano que tiene el don de la generosidad se le nota la alegría al dar. O sea, tú no tienes que decirle a esta persona que dé. Nada más lo oyes, oye la necesidad y él la está supliendo. De alguna manera, ahí tienen las citas bíblicas y en dónde puede trabajar una persona con el don de generosidad. Posibles tareas. Pues obviamente la comisión financiera de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que suplir todas las necesidades de la iglesia, no, sino porque al tener el don de la generosidad, pues en primer lugar, recuerda que la unción desciende, dice el Salmo, desde la barba de Aarón hasta los pies. Entonces, si usted tiene a alguien, o sea, si tenemos a iglesias que tienen comisiones, ¿no? La comisión financiera, la comisión de aseo, la comisión de... Ok, si tenemos la comisión financiera y tenemos ahí a un hermano tacaño, por Dios, o sea, ahí sí que no va a haber ninguna unción para alcanzar esos gastos. Entonces, cuando tenemos una persona generosa, esa persona generosa da no solamente ejerce el don, sino que da una buena cobertura a este tipo, ¿no? De comisiones. Apoyo económico a misiones o a proyectos especiales. También una persona generosa puede ser un consejero económico, un tesorero, por esta misma razón, por esa unción que tienen para dar con esa alegría que cubre, no solamente porque ellos vayan a suplir la necesidad, sino que porque ellos tienen esa capacidad para dar, ¿de acuerdo? Y entonces como la tienen, se vuelven multiplicadores, ¿no? O sea, ellos multiplican esa unción, multiplican ese gozo al dar y se alcanzan las finanzas, ¿no? Eh, Puede ser también un coordinador de manejo de la ofrenda,
¿sí? Para situaciones de crisis, ¿no? ¿No? Peligros. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál podría ser el peligro de este don? No, pues pensar que dar es lo único que tienen que hacer, ¿no? Y que con eso basta, o sea, sí, ser generoso es importante, pero no lo es todo, o sea, no es como, pues es que yo doy y yo doy con alegría y yo estoy supliendo esta necesidad. Yo encuentro mucha gente en las iglesias que creen, y eso fue algo que vimos en el Congreso de Mujeres, que creen que si ofrendan están sembrando en la otra. Y eso no es verdad. Ofrendar no es sembrar. Ofrendar es cumplir, diezmar. Diezmar es cumplir con un mandato que nos da Dios. No hace parte de la ley, hace parte de una relación de nuestra economía con el proveedor de ella, ¿no? No es sembrar. Sembrar es agarrar de lo que Dios nos da y tomar aparte una semilla para que se reproduzca, ¿no? Y bueno, en el Congreso vimos una serie de características para sembrar. Por otra parte, las personas generosas pueden terminar desviando el don para dar cosas al mundo. O sea, y yo he escuchado gente que dice, bueno, es que yo no tengo por qué, en la iglesia hay mucha gente que puede dar, ¿no? Mejor, yo prefiero darle un mercado a una persona que lo necesita. La palabra de Dios dice que los dones vienen de Dios. Y sí, no estoy diciendo que a la gente del mundo no se le dé, pero quiero dejar claro que lo que viene de Dios se invierte en lo de Dios. Dice la Biblia que no usemos lo santo para lo profano. Y ese es un gran peligro en este don, ¿no? O sea, la gente, como si sienten bien dando, creen que si yo le doy a alguien afuera, es que yo le doy mucho a mi empleada, ¿sí? Y tú dices, ¿y? O sea, le das a tu empleada y la estás llevando a la iglesia o estás usando el darle a tu empleada para mostrarle el amor de Dios, para llevarla a los pies de Cristo. Si es así, usa el don. Porque el don es o para edificar el reino o para agregar gente al reino. No es para simplemente ganarme los favores y los aplausos de los demás, para que digan qué bueno y qué buena persona es. Si así es, estoy teniendo un problema. Tal vez ni siquiera tengo el don de la generosidad, sino tengo un problema de aceptación personal. ¿De acuerdo? Y por otro otro peligro es dar solo por el placer de hacerlo y no guiado por Dios. O sea, ni siquiera le pregunto a Dios si debo darle a esta persona o no, sino que, pues, para que digan qué buena persona es, entonces pues yo le doy, ¿no? Y yo le doy, porque lo que me gusta es dar, ¿no? Y me gusta dar, pero ni siquiera mi corazón está preguntando, Señor, ¿le debo dar o no le debo dar? ¿O cuánto debo dar? Sino que y claro, quiero que entienda que dar no es malo, pero si damos sin la guianza de Dios, podemos terminar poniendo la semilla en una tierra improductiva o inclusive en una tierra maldita. ¿Ok? Ah, ¿Cómo podemos entrenar a una persona que tiene el don de la generosidad? Dice, instruirse en el manejo financiero. O sea, tenemos que aprender sobre finanzas, ¿no? Sobre cómo damos. Hay un caso, allá, si usted lee por allá la vida de Eliseo, donde se acerca una viuda y la viuda le dice, mi esposo en vida apoyó, hizo la obra de Dios. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que fue el profeta Abdías y que Abdías pues cuidó a los otros profetas y les dio todo lo que necesitaban y se vivió, pero en todo caso, si fuera Abdías o no, el profeta que haya sido, que cuidó a los otros profetas, sí, cuidó a los siervos de Dios, pero entiendan que dejó a su viuda y a su familia desprotegida. Dios tomó el control e hizo un milagro a través del profeta Eliseo. Y qué bueno.
pero no es un buen testimonio hacia la familia, no es un buen testimonio hacia los demás, porque tú frente a tu familia tienes una responsabilidad. Después de suplir las necesidades de tu familia está el don, no antes. ¿Ok? Entonces, debemos instruirnos sobre el manejo financiero, sobre proyectos de inversión, ¿no? Hay gente que yo conozco, gente que se ha dedicado a meterse y que ya no ni siquiera trabajan, sino que se han metido en proyectos para multiplicar su dinero y poder, y lo tienen así, ¿no? Lo que salga de tal negocio es para tal parte en la iglesia, para el templo, lo que se salga de tal negocio es para hacer esto, lo que la inversión que hice en tal parte es para hacer esto, y cada cosa tiene un destino. Y pueden ser generosos, sí, ejercer el don, sí, pero con sabiduría. Conocer los proyectos en los que aportan, ¿no? Eso es importante. Y aprender a detectar necesidades. Yo no solamente debo dar por dar, sino aprender a conocer, oiga, esto es realmente darme cuenta cuando alguien necesita o darme cuenta en qué áreas de la iglesia se necesita. ¿De acuerdo? Vuelve a decirle, los dones son para la edificación de los santos, para la edificación de la iglesia y para el alcance de los no creyentes. No es para agarrar y decirle al mundo, mire cómo soy yo, mire cuánto tengo, mire cómo soy buena persona. No, 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 no. No usemos lo santo para lo profano. El don de la hospitalidad. Este don permite al cristiano que lo posee abrir y mantener su casa abierta y ofrecer alimento a quien lo necesite. Y bueno, ahí hay citas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dicen que quien es hospitalario puede inclusive alojar ángeles, por ahí dice la escritura. Posibles tareas. Bueno, puede ser anfitrión de grupos pequeños, o sea, tener un grupo pequeño en su casa, porque como tiene ese don, no necesariamente tiene que ser el predicador. ¿Me explico? O sea, yo personalmente creo que no tengo ese don. Como pastor, Dios me ha enseñado que tengo que ser hospitalaria, pero así como que yo dije, así tengo el don de la hospitalidad, es como, no sé, o sea, no, yo nunca lo he podido identificar en mi vida. Lo conozco de otros y hay gente que es tan excelente anfitrión, tan excelente, se le nota esa hospitalidad que uno se siente como en su casa, se siente amado, se siente atendido. Es espectacular. Hay gente que lo tiene y pueden ofrecer entonces tener en su casa un grupo pequeño, una célula, aunque ellos no sean los que prediquen, porque no necesariamente al tener el don de la hospitalidad quiere decir que también sea predicador, ¿no? También puede trabajar en la atención a desamparados, en la dirección de campamentos. Recuerde que cuando dirigimos un campamento necesitamos hacer sentir a la gente cómoda. Mire, yo de veras conozco, nosotros hacemos campamentos en nuestra iglesia y hay gente que lo hace con tanto gozo, con tanto amor, han dirigido tan rico el campamento que uno de veras se siente cómodo, ¿no? O sea, no tiene que estar pensando en nada. Por otro lado, también tenemos que pueden trabajar en la preparación de alojamiento para grupos, ¿no? Por ejemplo, eh, tú te puedes encontrar con iglesias que tienen en muchos eventos donde vienen hermanos de otros lugares y entonces quien tiene el don de la hospitalidad tiene esa capacidad, ¿no? Para armar esos grupos, para ver cómo se atienden, etcétera, ¿no? Atención y alojamiento a misioneros, es muy importante trabajar en esto y por otro lado en el grupo de jóvenes. Y usted me dice, ¿y por qué con el grupo de jóvenes? Bueno, porque quien tiene el don de la hospitalidad puede hacer que el grupo de jóvenes alcance una cohesión impresionante. Una persona con el don de la hospitalidad que trabaja o que atiende a los jóvenes puede hacerlos sentir seguros en su casa, puede hacerlos sentir amenos, puede hacer que los jóvenes tengan mucha actividad social, espiritual, que realmente se gocen y que sean uno y que ese grupo crezca. ¿De acuerdo? Peligros. El sufrimiento de la familia de quien posee este don. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque la mamá o el papá tengan el don, pues los hijos lo tienen.
O supongamos que el papá y la mamá la tienen, pero no necesariamente los hijos lo tienen. Entonces, como siempre tenemos gente en la casa, siempre hay que atender a alguien, pero nosotros como familia nunca tenemos un tiempo privado, no podemos disfrutar nuestra casa, no podemos disfrutar nuestra privacidad. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la proyección de dones, o sea, ¿cómo es posible que si a mí me encanta atender gente, cómo es posible que mi hermano no sea capaz de hospedar? Mire, tiene espacio, mire, tiene esto, ¿por qué no tiene gozo para hacerlo? ¿No? Entonces hay que tener cuidado porque no siempre el hecho de que yo tenga un don, todo el mundo lo tiene que tener. Consejos para entrenar a las personas que tienen el don de la hospitalidad. Bueno, capacitación sobre diferentes culturas. Yo les voy a poner un ejemplo. Bueno, en México la gente se acostumbra a cocinar con picante, ¿verdad? México es un país donde a los misioneros les da miedo venir y miedo comer. Y yo quiero decirles cuál fue mi experiencia. Cuando yo llegué a México, pues yo lo que siempre pregunto, ¿no? O sea, para mí está picante, ustedes dicen está picoso. No, no está picoso, no. Pues no para quien come todos los días picante, pero para la persona que no come todos los días picante, pues lo va a matar, ¿no? Así sea poquito picante para usted, para otra persona es gran picante. Entonces, hay que conocer las culturas, ¿no? Ah, le voy a poner un ejemplo. Usted entra, así, por ejemplo, en los restaurantes de comida corrida y te sirven todo en tiempos, ¿no? O sea, la sopa, y después el arroz o la pasta y después el guisado, ¿no? De Centroamérica hacia abajo, no, pues se toma, sirve la sopa, si hay sopa, y lo otro es pues el arroz o la pasta, con la ensalada, con el guisado, con todo lo que viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto de las comidas es como mejor conocer. No pensar que porque yo soy así o porque yo vengo, porque en mi casa o porque en mi país se hace así, si yo voy a recibir gente, tengo que saber cómo es su cultura, ¿no? No vamos a juzgar las otras culturas, no vamos a pensar, mire, hay personas que pueden venir a nuestra casa y bañarse, por ejemplo, cada tercer día, porque en su lugar de origen, por ejemplo, hace muchísimo frío y se bañan cada tercer día. Y yo no puedo juzgar eso. ¿Ves? Entonces necesito conocer las diferentes culturas. Tengo que conocer urbanidad y etiqueta, ¿no? O sea, hay normas de buena educación para atender a la gente y tengo que conocerlas. ¿Cómo se atiende a una señorita? ¿Cómo se atiende a un varón? ¿Cómo se atiende a un matrimonio? No es lo mismo, porque a veces podemos causar una muy mala impresión o meter a una persona en problemas porque no se atiende lo mismo y se debe conocer esto. Y pues se debe tener una comunicación asertiva, conocer cómo se puede tener una comunicación asertiva para poder decir lo que yo pienso sin dañar a otro y ser capaz de oír a la otra persona, ¿no? O sea, no, pero no te preocupes, es que hay gente que ni siquiera deja a su invitado expresar lo que siente o lo que quiere porque él quiere atenderlo. Entonces, tiene tantas ganas de atender a la persona que ignora lo que es la persona o lo que necesita. Entonces, es importante esto. Tenemos otro don dentro de este rango que es el don de la misericordia. Todos los cristianos debemos ser misericordiosos porque nuestro Padre Dios es misericordioso. Pero este don de la misericordia le permite al que lo tiene poder demostrar con sus obras, ¿sí? Su compasión por los que padecen, ya sea mental, física, emocional o espiritualmente, ¿sí? Todos debemos tener ese don. Bueno, más bien, todos debemos tener misericordia, pero no todos tenemos ese don. Hace un tiempo fuimos a un hogar como iglesia, fuimos a un hogar de personas, de varones con deficiencias, con múltiples deficiencias, ¿no? Entonces, de hecho era un hogar de monjas, ¿no?
Y pues no hay nada de malo, o sea, la necesidad es necesidad y la sensibilización también es importante. Entonces, pues no podemos llevar el evangelio como tal. Sí oramos, creo que todos los que llegamos a atender. Hay gente que le que ama o se compadece o se enternece de ver a ese niño o a ese adulto tirado en la camita, pero no puede interactuar con él. O sea, sí siente la compasión, pero no puede mostrar con obras que siente la compasión. ¿Me explico? Hay gente que siente la compasión y dice, ven, te voy a bañar, y lo hace, o te voy a voltear para este lado, y lo hace y no le da miedo, y no, porque tiene el don, pero no todos tenemos el don. Todos nos debemos compadecer. Debemos decir, wow, a lo mejor si yo no tengo el don, pues oraré, ¿no? Diré, ay Señor, pues muéstrame cómo ayudar a estas personas. No soy capaz de tocarlas, no soy capaz de cambiarlas, no soy capaz de darle de comer. Señor, pero pues pon a alguien que les ayude, trae la bendición del cielo, etcétera. O a lo mejor digo, ¿sabes qué, Señor? Pues mira, yo no puedo, pero ¿sabes qué? Voy a dar un paquete de pañales, ¿no? Pero indudablemente hay gente que tiene el don y que lo hace con una naturalidad impresionante. Citas bíblicas, pues ahí las encuentras. Y pues en qué tareas puede trabajar una persona que tenga el don de la misericordia. En consejería, porque pues obviamente se necesita tener cierta compasión para atender y entender a las personas. Intercesión, porque se necesita tener esa comprensión para orar por otros, por su necesidad, sin estar haciendo juicios mentales, ¿no? También puede trabajar en obra con grupos vulnerables como gente marginada, como gente en prisiones, madres o padres solteros, minusválidos, enfermos, drogadictos y pues también puede trabajar obviamente en las misiones. ¿Cuáles son los peligros de este don? Adquirir una visión muy negativa del mundo. Ok, hay gente que es depresiva, hay gente que, mm, que se impacta mucho y entonces cuando llegan a estos grupos marginados o cuando están y se impactan tanto que les parece que ya nada es bonito en el mundo, que pues como que no tiene sentido la vida, porque mira, a esta gente tan linda le pasan cosas tan feas y dices tú, "Uf, pues no, no te puedes echar toda la carga del mundo sobre los hombros, ¿no? También otro peligro es reaccionar a la necesidad sin consultar a Dios. Ese es un peligro muy grande. Porque nosotros debemos saber y preguntar al Señor hasta dónde, qué puedo hacer, qué no debo hacer y cómo puedo ofrecer mi ayuda, ¿no? O sea, yo debo pedir la dirección. Al final el don es del Espíritu. Entonces yo debo preguntarle a Dios, Señor, guíame, muéstrame. Y a lo mejor el Señor te dice, a lo mejor de la otra persona, del necesitado sale, ¿sabes qué? No necesito que me des dinero, pero yo que me acompañes al médico. Ah, bueno, entonces Dios me abrió la puerta y me mostró cómo. Y también otro peligro es la proyección de dones. Ya hemos hablado de la proyección, es decir, si a la persona se sensibiliza y busca ayudar a los demás, puede decir, oye, este hermano, o este pastor, o este copastor, porque no es tan sensible como yo a las necesidades. Simplemente es cuestión de dones. Consejos para el entrenamiento. Primero, comunicación asertiva. El que tenga el don de la misericordia a veces también va a tener que decir no y tiene que darse la seguridad para decir ese no. También debe aprender a identificar necesidades, qué son necesidades emocionales, qué son necesidades espirituales, qué son necesidades económicas, cómo se ven, cómo se diagnostican, cómo se tratan. También debe aprender sobre formas de apoyo, ¿no? O sea, niveles de apoyo para no llegar a la intromisión, ¿de acuerdo? Porque yo puedo tener, por ejemplo, a una persona que acaba de quedarse viuda, supongamos a un varón que acaba de llegarse viuda. Entonces, yo puedo decir, como iglesia podemos suplirle varias cosas, ¿no? ¿Sabe qué, hermano? No se preocupe, nosotros le vamos a llevar la comida. Y a lo mejor el hermano va a decir, es que sabe que yo preferiría que no, o sea, a lo mejor yo preferiría que me ayudaran a ver mi ropa porque
Al final aquí hay una fondita en la esquina, yo conozco a la señora, he comido ahí, no tengo problema, me gusta como guisa y no tengo problema. Pero pues sí, sí me da cosita no poder tener mi ropa al día, o sabe que preferiría que me ayuden a organizar los servicios, el pago de servicios de mi casa, porque de eso se encargaba mi esposo. O sea, tenemos que aprender, ¿no? A no ser, ¿no? Intromisivos, ¿no? Y también aprender a conocer las dinámicas personales. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que una vez, o más bien, las personas que están en una extrema necesidad a veces están con tantos problemas que si tú empiezas a dar un apoyo, las personas quieren entonces que eso se vuelva una obligación en tu vida. Y no puede ser. O sea, yo debo ayudar, pero la persona sigue siendo responsable de su vida. Yo doy un apoyo, y un apoyo que Dios me dice por cuánto tiempo y de qué manera, pero yo no puedo hacerme responsable de su vida. ¿De acuerdo? El don de la pobreza voluntaria. Dios mío, hay gente que me va a decir, Dios, eso no es un don. No vaya, sin embargo, vea, y sobre todo esto está muy claro en el Nuevo Testamento. Vea las citas, por favor. Este don permite al quien lo posee renunciar voluntariamente a sus comodidades y adoptar un estilo de vida parecido al de los pobres, donde debe estar. ¿Ok? Podríamos decir que este don tiene mucho que ver con el minimalismo, es que le llaman, ¿verdad? Con el vivir con lo poco, ¿no? Posibles tareas para un don como esto. O sea, miren, para mucha gente no va a ser un don, pero evidentemente no todo el mundo lo posee. A mí, bueno, yo casi me saco un ojo cuando en una prueba de dones alguien me dijo, me infló los datos, porque eso es que me infló los datos, y dice, uno de sus dones, según esa persona, es el don de la pobreza voluntaria. Pero cada 8 días tiene que comprar algo para sí o para su familia. Y dices, entonces no hay tal pobreza voluntaria. Espérame, o sea, cálmate. Y ve a otras personas en necesidad y su expresión fue que aprendan a sufrir, que les cueste. Y dije, y cree que tienen el don de pobreza voluntaria. Pues no existe en esa persona. Posibles tareas. Las misiones. Una persona que va a las misiones tiene que aprender a tener este don porque a veces llegará a lugares donde hay mucho y en lugares donde no hay. Y tiene que aprender a vivir con lo poco. Un buen misionero se conoce por la maleta que lleva. El que es mal misionero trae 40 maletas gigantes, zapatos para todas las colores, ¿no? Es que no me queda con este jean, entonces tengo que ponerme esto, no me queda, no, esto es para tenis, o sea, mientras que el misionero real, el que de veras ama las misiones, generalmente lleva una maletita pequeña, parca, tranquila, ¿no? Igualmente puede trabajar en obras con marginados porque, bueno, imagínense que uno llega así, diría mi marido, todo gariboleado, ¿no? Con anillos, cadenas, ¿no? Y llegas a donde hay unos niños muriéndose de hambre o unos viejitos muriéndose de hambre. Es como, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten con la comodidad de hablar contigo? No, porque tú eres, ay, la señora esa que, uy, esa señora tan rica. No, 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 no. O sea, uno debe, si vas a ir a un lugar a ayudar o a servir, tienes que ir como se vive en ese lugar, ¿no? Lo más parco posible. Personas sin hogar y refugiados, en eso se necesita la pobreza voluntaria. O sea, no sabe lo que se está usando en campos refugiados y a mí me encantan, por ejemplo, algunas actrices que tienen como que este don y llegan y tú las ves y van en tenis y con pants y van muy relajadas, ¿no? Y tú ves la hermanita de la iglesia, ¿no? Que lleva el gorro y los lentes y 25 cremas encima y cada ratico se las está poniendo para que dice, ay Dios mío, y Shakira o fulanito o ¿cómo es? eh, no me acuerdo, esta mujer que ha adoptado tantos niños,
que llega y va a diferentes lugares del mundo y hace obras y dices, y va de la manera más sencilla, ¿no? No va con tantos alaraques, ¿no? Peligros. Evitar juzgar a aquellos que tienen mejores condiciones de vida y que no ceden, ¿no? O sea, si tú tienes el don y tú lo puedes hacer, qué bueno. Si no, habrá gente que teniendo dinero, que siendo buenos cristianos, no quieren ir a las misiones o no quieren ir a trabajar con refugiados. No pasa nada, ellos no tienen el don, tranquilo, ¿no? Convertir la pobreza en un objetivo cuando solo es un don. O sea, es que yo quiero desprenderme de todo, ¿no? De hecho, hay una patología psicológica que es eso, ¿no? O sea, tengo algo y me despojo y lo vendo o lo regalo para poderle dar a otros, ¿no? Y nunca tengo para mí. Eso es un problema a veces psicológico. O sea, cuando realmente lo que queremos es ser pobres, pero no entendemos que es un don que nos ayuda a cumplir con la voluntad o con la misión que Dios nos ha dado. Consejos de entrenamiento. Estudiar sobre las comunidades en condiciones de pobreza, ¿no? ¿Qué son realmente sus necesidades? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Cómo viven? ¿No? ¿Cómo comen? ¿Cómo trabajan? Para poder ayudarles. Estudiar formas de adaptación a condiciones menos favorecidas. O sea, ¿cómo puedo vivir en medio de una sociedad donde, por ejemplo, no hay agua? ¿Cómo puedo usar racionalmente el agua para poder tener mínimo mi aseo personal sin hacer sentir incómoda a nadie, sin gastar el dinero de nadie? Imagínense que usted llega a Cuba, a evangelizar en Cuba, y usted dice, no, es que estoy acostumbrado a comer carne todos los días. Y dice, a ver, espérame, porque si te vas a quedar en ciertos lugares de Cuba, no hay carne. ¿Sí? Y la carne son para hoteles y la carne es para esto y esta gente no la tiene. Entonces no puede decir, ay hermano, y de casualidad no tendrá un pedacito de carne porque no puede, ¿de acuerdo? Visitar comunidades menos favorecidas antes de ir a trabajar en ellas, ¿ok? Muy bien, eso tenía que ver entonces con, el área de los dones de necesidades sociales, que eran entonces la generosidad, vimos también la hospitalidad, la misericordia y la pobreza voluntaria. Ahora vamos a ver el área de la mente humana, o sea, el área como del conocimiento, de la sabiduría, y arrancamos precisamente con el don del conocimiento. Este don permite a quien lo posee generar, recoger y analizar ideas importantes para la salud y el crecimiento de la iglesia específicamente. ¿Ok? Tiene que ver con la iglesia. Y ahí vemos, por favor, una serie de dones. ¿De acuerdo? Están en el Nuevo Testamento. Posibles tareas. Preparación de materiales de la iglesia. ¿No? O sea, por ejemplo, vamos a hacer folletos con planes de salvación. Ahí puede trabajar en campañas de evangelismo, porque tiene esa capacidad, como decíamos, de generar, recoger y analizar esas ideas que son importantes y ponerlas. Entonces puede trabajar en campañas de evangelismo, en estudios bíblicos, en planificación a largo plazo. ¿De acuerdo? Porque tiene el don para hacerlo. Hay gente que tiene ese don y le es fácil hacerlo y fácil transmitirlo. ¿De acuerdo? Peligros. El orgullo. ¿Cómo así? Sí. Acumular, es decir, una persona que tiene ese don puede decir, no, pues es que es facilísimo, yo lo puedo hacer. No, a mí no, yo no necesito a lo mejor estar en esta predicación porque yo no sé, o sea, yo he oído 10 veces ese mensaje, a mí nadie me va a enseñar, yo antes hago materiales, ¿cómo me van a enseñar? Entonces, tenemos que aprender que el que tiene el don de conocimiento no está exento de aprender. Segundo, acumular conocimiento por el mero placer de hacerlo, es decir, si yo leo, si yo me formo, tiene que tener un objetivo. ¿De acuerdo? Y es reproducir de lo que de gracia recibo de eso de gracia de dar. O también otro peligro es ser demasiado teórico y poco práctico. Hay gente que tiene 25,000 libros en la cabeza y habla y puchica, te pone el evangelio allá arriba en el techo. Es imposible que haya una idea práctica para ti.
Y realmente el conocimiento sí debe tener una base teórica, pero debe estar asociado a las cosas prácticas. Cursos de entrenamiento que debe tener, pues debe estudiar la Biblia a profundidad, estudiar y documentarse sobre aspectos ministeriales, ¿no? Para poder volver eso folletos, cuadernillos, lo que se necesite. También sobre aspectos eclesiales y también mantenerse actualizado, porque al final hay cosas que van cambiando. Dentro de estos dones de la mente también tenemos la organización. Ahí tenemos una cita en el Antiguo, una cita en el Nuevo Testamento. Y dice, como descripción del don, este don permite comprender los objetivos para áreas específicas del ministerio y trazar planes efectivos para alcanzar esos objetivos. Hoy en día, las iglesias más grandes, por ejemplo, hay iglesias de 5,000 o de 7,000 personas, que realmente ya quien está arriba no necesariamente es un pastor. Quien está arriba a lo mejor es una persona que tiene, por ejemplo, el don del liderazgo y el don de la organización, por la magnitud de la iglesia, no porque sea un pésimo pastor, simplemente la magnitud de la iglesia lo lleva a eso, ¿de acuerdo? ¿En qué tareas puede trabajar? En la supervisión de ministerios. Una persona con el don de organización puede decir, ok, vamos a trabajar así, vamos a revisar, ayudar, a asistir a la gente que está a cargo de los ministerios para ver si están dando resultados, si no, cómo ayudarlos. ¿Por qué? Porque tiene el don para hacerlo. Hay gente que usted le entrega cuentas de un ministerio y se queda mirando como, ¿y qué le voy a decir? ¿No? Mire, pues vea, yo he hecho tantas reuniones de mujeres y tantas nuevas han venido, pero nos está fallando eso y la persona no tiene ni idea de qué se puede hacer o cómo te puede ayudar, ¿no? También puede trabajar en planificación de crecimiento, en organización de eventos, pues para eso es este don, básicamente, preparación de campamentos, dirección de trabajos y también dirección de ministerios. Peligros. Caer en tanta practicidad que se frene la visión. O sea, sí tiene que haber organización, pero también tiene que haber visión. O sea, la parte operativa es tan importante como la parte espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, es importante eso. Llegar a pensar, quien tiene este don también puede caer en llegar a pensar que son el eje central del ministerio. O sea, como yo soy como que el director de la orquesta, como que yo muevo la batuta para organizar a todo el mundo, entonces pensar que yo soy, como diría, el hombre más o la mujer más importante dentro de la iglesia. Y la persona más importante dentro de la iglesia se llama Cristo. Quien tiene realmente este don y quiere evitar esa concentración de poder debe generar una estructura en cada ministerio que le permita, ¿sí?, que el ministerio subsista con él y sin él, subsista con las personas que están a cargo y con otras. Yo personalmente creo que por una cuestión de formación profesional, por una cuestión de guianza de quienes nos enseñaron a ser pastores en el seminario, por una cuestión de también psicológica, decir, sabes que no quiero concentrar todo en mí, sino que cada área sea autónoma porque no debo llegar a controlar las cosas, sino que el control es de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos, cada ministerio tiene su propia carpeta donde tiene, eh, nosotros tenemos un sistema, unos formatos que nos permite decir cuándo se hizo la reunión, de qué se habló, cuántas personas estuvieron, las cosas generales. Entonces, la persona que llega, supongamos que las mujeres, supongamos, no supongamos el Ministerio de Mujeres, que en este momento está en manos de Adrianita Sánchez de Solorio. Supongamos que Adrianita se va a Timbuktu y entonces pues decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién le vamos a entregar el Ministerio de Mujeres? ¿No? Entonces Dios muestra que se le debe entregar, no sé, vamos a pensar a la hermana Belén, ¿no? Entonces, hermana Belén,
Mire, está la carpeta de mujeres y entonces ahí están las mujeres que han venido, los temas que se han tratado. Entonces ella no arranca de cero. Mira, ahí están los planes que hay, las propuestas que hay, toda la organización. Entonces ya no arranca de cero. Y es la mejor manera, creo yo, en eso de no, para que no perdamos, sí, el control y pensemos que los importantes somos nosotros, ¿no? Y también, pues cuando se tiene el don de la organización, a veces nos concentramos tanto en la organización que perdemos de vista la parte espiritual. Consejos de entrenamiento. Bueno, tener seminarios cristianos sobre administración, sistemas de planificación, manejo del tiempo y manejo de recursos para complementar el don. Tener este don a mí me encanta, no mucha gente lo tiene dentro de las iglesias, nos hace falta y es muy importante. Don de sabiduría. Este don le permite al que lo tiene ayudar a otros a aplicar el conocimiento existente, sobre todo bíblico, a situaciones específicas. Y ahí tenemos citas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Posibles tareas. La consejería. Yo creo que si usted trabaja en consejería, pues debe pedir varios dones, ¿no? El discernimiento, sí, también tiene que tener el don de consejería, pero también el don de sabiduría para poder llevar o agarrar los principios bíblicos y ponerlos de forma práctica para que la persona que está recibiendo el consejo lo pueda aplicar directamente a su vida. También la intercesión, porque evidentemente se necesita tener esa forma práctica para llevar a situaciones específicas al orar, ¿no? Cursos de entrenamiento, perdón, decir, si yo quiero entrenar a discípulos, tengo que tener ese don. Consejería de dones, obviamente, y asesorías personales o ministeriales. Peligros, caer en la condición de gurú, es decir, yo puedo tener el don de sabiduría, pero yo no sé de todo. Entonces, para eso están los libros. No puede decirle a una persona, ¿sabes qué? Léete este libro, porque eso le permite a la persona crecer, conocer y no tener que depender solamente de lo que yo le vaya a decir, ¿no? También cohibir la libertad de quienes le rodean, tratando de que no caigan en errores, ¿no? Como cuando la persona tiene ese don, mejor haz esto para que no cometas un error. Y es como, pues a ver, o sea, tenemos el don, hacemos sugerencias, le damos, bajamos lo teórico a lo práctico, pero sabes que la persona tiene una autonomía y si se equivoca también es su opción, ¿no? Consejo de entrenamiento, aprender a estudiar casos diferentes, aprender a hacer estudios de caso, ¿no? De ver películas y decir, caray, ¿cómo aconsejaría ahí? ¿No? De ver, leer situaciones, ver cualquier video, ¿no? Oír situaciones y aunque no me estén pidiendo, decir, ok, ¿cuál es realmente el problema de esto? ¿Qué principio bíblico? ¿Con qué personaje lo podría hacer? Porque esto nos da formación, ¿de acuerdo? Segundo, aprender técnicas de encuesta y de entrevista es importante para poder aplicar los dones, este don de sabiduría con precisión y pues obviamente la comunicación asertiva para poder dar bien el consejo. Ahora viene una parte que para mí toda iglesia debe tener, ¿no? Y es la parte del potencial creativo, ¿no? Esa parte dinamiza, hace amable a la iglesia, hace humana a la iglesia, hace atractiva a la iglesia. Y aquí tenemos pues varios dones. El primer don es el don de la creatividad artística. Este don permite a quien lo tiene usar medios artísticos para la edificación de otros. Entonces tenemos básicamente ejemplos en el Antiguo Testamento y pues por favor léalos. Posibles tareas. Diseño de publicaciones de la iglesia, porque pues lo necesitamos para hacer eso. Desarrollo de materiales para relaciones públicas, porque igual necesitamos impactar para poder traer, establecer, que nuestra iglesia establezca relaciones con otras organizaciones o grupos. Y también para hacer materiales, por ejemplo, para niños, para hacer obras de teatro, para hacer composiciones de canciones, para hacer decoración de interiores. Se necesita esa creatividad artística. Yo le doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia hay gente que lo tiene y que es, o sea, que de veras, como digo, todo lo lindo, todo lo bonito que usted vea en la iglesia lo hizo Mari Carmen. Yo le digo, Mari, vamos a hacer esto, ¿no?
Mari, me gustaría para este año, por ejemplo, el calendario así. Mira, Mari, creo que podemos cambiar esto así. Y entonces como que yo le doy la idea y ella nos hace una, dos, cinco, cuatro propuestas, las que hasta que llegamos a un consenso con el pastor, ¿no? Peligros de este don. Inhiben el don por compararse con otros artistas. Es decir, a lo mejor, pues sí, yo compongo canciones, claro, no son como las de Yuri, pero son canciones. Ay, sí, yo escribo canciones, claro que no son como las de Danilo Montero, pero eso no quiere decir que no sean bonitas canciones, ¿no? Ser demasiado sensibles a las críticas. Todo artista le pasa eso. Puede ser muy sensible a la crítica y para volverse un buen artista debe aprender a recibir la crítica. Otro peligro es buscar la gloria personal y no la edificación de la iglesia, ¿no? Y pues obviamente la honra de Dios. O sea, nosotros, todos los dones tienen que ir encaminados a que Dios sea glorificado, no nosotros, ¿de acuerdo? Consejo de entrenamiento, pues tomar cursos específicos de acuerdo a la manifestación artística que se considere más apto. Es decir, si yo, por ejemplo, en el caso de Mari, ¿no? Mari es una diseñadora gráfica, entonces ella, pues, toda esa parte ya la tiene el don de creatividad artística, entonces, pero por ejemplo, en este momento está haciendo una maestría en mercadeo en redes, más o menos, algo así. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que a ella personalmente le sirve, pero cuando hablamos de la iglesia dice, bueno, es que me gustaría, creo que lo podemos aplicar para la iglesia así, así. De hecho, esto que estamos haciendo ahora de lanzar el canal, yo puse una idea y ella hace todo el resto. Ella edita el video, ella arregla las diapositivas, ella hace toda esta parte que yo no podría hacer. O sea, a lo mejor ella me puede enseñar, mire, pastora, así se edita un video y gracias, y yo lo puedo hacer, puedo editar el video, pero para todo lo demás necesitamos esa creatividad, ¿no? Trabajo en equipo, evangelismo, para eso debe estudiar el trabajo en equipo para ver cómo su creatividad puede jugar, por ejemplo, con el evangelizador, ¿no? El evangelizador quiere trabajar esto y esto, entonces, ¿cómo puedo hacer yo la pancarta? ¿Cómo puedo hacer la obra de teatro para esto? Evangelismo debo conocer y discipulado para poder engarzar la creatividad artística a la edificación de la iglesia. El don del trabajo manual. Este don permite a quien lo puede usar usar habilidades manuales para el bien del cuerpo de Cristo. Es decir, la persona que tiene este don, sus manos le sirven para glorificar al Señor. Dicho de otra manera, encontramos mm, cosas, citas en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento, ¿ok? Por ahí hay cosas muy, muy interesantes que nos pueden. Creo que no está una cita que me hubiera gustado, que es la de Dorcas. Dorcas dice que hacía, eh, ¿cómo se llama? Batas para las hermanas de la iglesia, ¿no? Ese era su trabajo. Era un don de trabajo manual. Pero bueno, ahí hay otros sitios. Posibles tareas. Puede trabajar en construcción, jardinería, ayudar a los vecinos a arreglos caseros, mantenimiento. Puede trabajar en las misiones, puede hacer vestidos, puede hacer de acuerdo al don que tenga de trabajo manual. Al área, digamos, de que sus manos sean prácticas. Peligros. Puede caer en sentimientos de inferioridad, porque este don no se ve como tal. O sea, mucha gente dice, pues que el hermano fulano pegue o pinte o arregle, pues porque él como que sirve para eso, ¿no? Pero no lo ven como un don espiritual. Entonces, la persona puede llegar a sentirse inferior. Yo solo sirvo para limpiar, pues yo solo sirvo para arreglar las bancas de la iglesia, yo solo sirvo para pintar la iglesia. No, eso también es un don, ¿no? Usar el don de su vida en la parte de Dios para su vida secular, pero no en la iglesia, ¿no? O sea, pues yo entonces me gano la vida con esto, yo ayudo así, así, pero no lo uso para la iglesia, sino que lo uso de una manera personal. Ese es un peligro, ¿no? Consejos de entrenamiento, aprender técnicas nuevas respecto al área manual donde ellos se desarrollen. Comunicación asertiva para aprender a decirle a los hermanos de la iglesia, mire hermano, esto realmente yo lo puedo hacer, lo hago con mucho gusto, es don de Dios,
¿sí? Pero también poner límites y hablar con respeto y hacerse respetar, ¿no? Y trabajo en grupo, porque quien hace trabajo manual tiene que ver siempre con otras áreas de la iglesia. Y por último tenemos el don de la música. ¿Y a quién no ama ese don? Yo lo amo, no lo tengo, pero lo amo. Este don permite a quien lo tiene utilizar su voz o tocar un instrumento musical para la gloria de Dios y obviamente para la edificación de la iglesia. Entonces, pues ahí tienes la mayoría de citas del Antiguo Testamento y por allá en el Nuevo Testamento una. Donde de la música, sus posibles tareas, pues obviamente la dirección de adoración, el grupo de alabanza, ser solista, ser miembro del coro, estar en una campaña de evangelismo, ¿no? Hay una mujer que se llama Marisa Barreneda, ella es una evangelista, trabaja con un ministerio que justamente radica, este ministerio es un ministerio de evangelismo con música, se llama el Ministerio de las Cajas Rojas, Redbox, que es cantan, los cantantes cantan sobre una caja roja, se paran sobre una caja roja y sobre esa caja roja evangelizan. Ella, por ejemplo, evangeliza con guitarra y todas sus canciones son básicamente de orden de evangelismo. Mm, es hermoso verlo. Ella es de nacionalidad mexicana, pero vive hace muchísimos años en España. Peligros. Pensar que por tener el don no se necesita ensayo. Y ese es un problema con la mayoría de los músicos. Llegan al punto de sentirse sobrados porque saben tocar dos notas. O sea, es como, a ver, espérame, ¿no? Es como decir que un pastor dijera, yo no necesito preparar un sermón porque llevo 30 años haciendo sermón. Entonces yo agarro la Biblia y empiezo a predicar sin nada. O sea, no necesito. No, yo no puedo hacer eso. O sea, yo puedo ser un gran pastor, un excelente pastor, pero tengo que aprender que evidentemente tengo que preparar mis sermones. Bueno, quien tiene el don de la música tiene que entender que siempre debe ensayar. Caer en tener, buscar tener la gloria personal. ¿Por qué? Porque como es un don que se ve y es un don que apasiona, y mire, la mayoría de jovencitas de la iglesia les termina gustando un muchacho del grupo de alabanza. Eso es casi inevitable. Entonces, ¿no? Y también viene alguien y dice, ay, hermano, cómo me encanta cuando usted toca el teclado. Ay, hermano, cómo canta usted lindo. Ay, hermana, cómo usted toca esa batería de precioso. Entonces, casi siempre, a veces sin querer, se engrandece al hombre y eso es un peligro. Y pues con entrenamiento en qué deben tener, pues lecciones de música, de canto, de lo que tengan de acuerdo a sus instrumentos. Tienen que aprender sobre trabajo en equipo. Creo que este es uno de los ministerios más descuidados en capacitación porque creen que todo es música, pero no, tienen que aprender a trabajar en equipo, tienen que aprender a tener comunicación asertiva y tienen que aprender a tener fundamento bíblico, hoy más que nunca, porque hoy más que nunca la alabanza se ha convertido en una cantidad de canciones cristianas que no tienen nada que ver con la alabanza. La alabanza es declarar las obras de Dios, mientras que la adoración es declarar quién es Dios. Y muchas canciones hablan de lo que yo siento por Dios, lo que yo veo de Dios, lo que yo ansío que Dios me dé, pero ya nos apartamos de eso. Y sobre todo esto empezó con un movimiento de cantantes cristianos que no mencionan a Dios en sus canciones y que lo ponen en genérico y que podría sonar esta alabanza o más bien esta canción a que podría dedicársela a un novio a su novia y ya. Entonces, pues hay que tener cuidado. Hermanos, los dones son importantes para servirle al Señor y son dados por eso, para servirle al Señor. Así que yo te invito a que le pidamos al Señor que nos ayude a conocer nuestros dones. Quiero pedirte, por favor, que dejes tus comentarios al final de este video y que, por favor, si deseas que hablemos específicamente de algún don, con muchísimo gusto así lo haremos. De hecho, pues yo voy a empezar la semana próxima con un ministerio que es el Ministerio de Intercesión. Y que está fundamentado sobre el don de la oración,
Pero claro que me encantaría poder hablar sobre los demás dones, solamente, digamos, ya a manera profunda, y cómo trabajan en la iglesia, etcétera. Por favor, déjame tus comentarios. Si no te has inscrito a este canal, suscrito a este canal, suscríbete, deja tu campanita activada para que te lleguen las notificaciones y te veo el próximo martes. Al Señor sea toda la gloria.